Auspicia este programa Banco Provincia. Muy buenas tardes a todos, gracias por estar del otro lado acompañándonos en esto que es El Inversor, esta vez sin Claudito Suchovicki, que no pudo estar por cuestiones laborales, así que le mandamos un fuerte abrazo, pero él mismo nos decía, qué lástima que no estoy en este programa porque me voy a perder un programón. Dos invitados que vienen que son, la verdad que fantásticos. Todo por aprender de ambos, tanto en el primer segmento, hablando un poco de economía, un poco de productividad, de desarrollo, como siempre tratamos de hacerlo más a largo plazo de lo que es la coyuntura local y actual de la Argentina. Y en el segundo plano, como siempre, nuestro bloque y nuestro segmento apoyando un poco a los emprendedores que ya pasan a ser empresarios, que son brillantes y casi siempre la dejan chiquita, como se dice en el rubro del fútbol, que hoy empezamos un poquito más tarde gracias al fútbol. Vamos a arrancar. El programa de hoy es Argentina Productiva, así decidimos titularlo y no es en vano porque nuestro invitado de hoy, ya Dire, te voy prestando la cámara para que lo enfoques a él, Beni Kosakov, quien es profesor, ha trabajado en montones de lugares, no podría ni nombrar el CV que tiene, escribió millones de libros, fue también muy reconocido con un platino Conex también a la trayectoria y hoy está cumpliendo un rol esencial en esto que vinimos a hablar hoy, que es la Argentina Productiva, hablando de la producción, porque está siendo asesor de quienes hoy se encargan de desarrollar la producción en la Argentina, de hacia dónde va este proceso. Y hay muchas preguntas que nos podemos empezar a hacer, porque siempre esto se trata de dejarnos un poquito pensando, más que tirar afirmaciones concretas sobre qué es lo que está pasando con una sola mirada, sino tratar de pensar un poco, qué se hacía antes, qué se está haciendo ahora, hacia dónde se está yendo, y no solo en el plano local, también en el plano internacional. Muchas veces pensamos en la industria, cuando pensábamos en el Fordismo, en el Taylorismo, muchos años antes, bueno, pensábamos en una industria que crecía y los PBI de los países iban creciendo a raíz de una industria creciente con tiempos que se acortaban, con determinada mano de obra, con una cadena de montaje. Bueno, el mundo fue virando, hoy los servicios tienen una ponderancia muchísimo mayor. ¿Y en Argentina cómo funciona esto? ¿Está funcionando de la misma forma? ¿Cuáles son las empresas que hoy más cotizan en la Argentina? ¿Por dónde van? ¿Siguen y acompañan este desarrollo productivo? ¿Cómo podemos también nosotros hacerlo valer todavía un poco más? Tenemos muchísimo para hablar y para entender, ¿hay alguna diferenciación entre las distintas industrias? ¿Tenemos que hacer alguna distinción? ¿Vale la pena, por ejemplo, distintos tipos de cambio para distintas industrias? ¿Cómo las fomentamos? ¿Cómo las fomentando siendo un país tan diverso, tan amplio, que tiene de todo, absolutamente de todo? ¿Existen las industrias ineficientes? Por ejemplo, es un término que se viene hablando muchísimo. ¿Existen acá? ¿Existen en el mundo? ¿Pueden desarrollarse industrias para las cuales no hay ventajas comparativas, por ejemplo? Bueno, muchísimo para hablar con Beni, que es un honor tenerlo acá. Ya ha venido al programa y por supuesto ha sido un gran programa y hoy volverá a hacerlo de la misma forma. Así que te recomiendo que si ya estás ahí en Canal Metro te quedes porque tenemos mucho para aprender y mucho para entender de lo que se viene en esta Argentina, por quienes la manejan y también obviamente quienes la asesoran. Del otro lado está también Diego Guillén, que es nuestro emprendedor del día con Guilab, que es su emprendimiento de helados, una fabricación de helados no convencional. Pueden ir viendo también lo que hay en esa mesa, que son experimentos básicamente para hacer con helado que tiene que ver con el nitrógeno. Una cosa que jamás escuché en mi vida, pero vamos a hacer un desafío y los vamos a armar acá los helados y los voy a probar acá. Así que si me muero en vivo. Así que quédense del otro lado porque promete mucho este programa y como siempre, a aprender. Empezamos de esta forma El Inversor. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros. Nuestras redes por Twitter, por Facebook y por Instagram nos encuentran allí como Equipo Bulat. Nuestro mail también pueden comunicarse y dejarnos todas las consultas que contestaremos vía mail o también en la radio equipo.bulat@gmail.com. Nuestro newsletter también lo pueden leer, www.elpuntodeequilibrio.com y también volver a ver nuestros programas en El Inversor Oficial
por YouTube. Ahora sí comenzamos de esta manera y les vendía el programa y no queda demasiado tiempo porque tenemos muchísimo para hablar con Bernardo Kosakov. Beni, muchísimas gracias por venir. No, un placer, gracias por la invitación, un gusto. Para reflexionar un poco sobre lo que comentaba y ampliar, quiero empezar con varias preguntas, pero sobre todo vamos a apuntar a lo que es el proceso productivo. Antes que eso, te presentamos con un video. Es economista y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y la UBA. Para reflexionar sobre la Argentina productiva, hoy nos visita en El Inversor Bernardo Kosakov, presidente del Consejo de la Producción. Beni, ¿existen las industrias ineficientes en la Argentina? Por supuesto que hay ineficiencias en una parte importante del aparato productivo. Lo que no existen industrias que sean inviables. Y obviamente el futuro hay que construirlo a partir del largo proceso evolutivo previo, en donde existen capacidades y donde existen dificultades. Pero lo que hay que hacer es rescatar justamente los activos positivos y a partir de ahí llegar a un modelo que sea con incrementos de productividad, de eficiencia, con mayor inyección de competencia. Y en este sentido lo que podemos decir es que no hay sectores inviables. Cuando uno entra específicamente en cada uno de los sectores vamos a encontrar altísimas heterogeneidades. Claro. Y justamente ahí vamos a encontrar gente que ya está casi en la frontera de las mejores prácticas internacionales y otra gente que está a mitad de camino. Y justamente el desafío es tratar de construir una matriz productiva y un patrón de especialización que es absolutamente fundamental para recomponer las fuentes de crecimiento de la economía argentina y mucho más para buscar los equilibrios que hoy son tan necesarios en el mercado de trabajo, ¿no? Hablaba un poco en la editorial y mencionaba cosas que se me venían a la cabeza, por ejemplo, lo que fue la cadena de montaje en su momento, hablando de un salto en la productividad. ¿Cuál sería hoy ese salto? ¿O por dónde viene estando en el mundo ese salto que hoy deberíamos empezar a hacer en la Argentina? No, lo más importante es que las mejoras de productividad tienen que ver con temas más estructurales que son los mismos del pasado. Bien. Esto es cómo ganar economías de especialización, cómo ganar capacidades dentro del sector productivo, cómo generar fenómenos de aprovechamiento simultáneos del mercado doméstico donde se generan esas capacidades pero con una clara orientación de vivir en modelos de economía abierta, etc. Lo que hay ahora es lo que se denomina una nueva revolución industrial, se la denomina 4.0 y esto tiene que ver con la convergencia de muchos cambios en forma simultánea, pero fundamentalmente con la difusión de la automatización, la digitalización, la robotización, la aparición de una masa notable de información que genera todos estos temas de el Big Data y el cambio total entre la producción y la demanda, los fenómenos asociados a la inteligencia artificial, etcétera, que generan nuevos desafíos y sobre todo porque tiene una dinámica de cambio muy fuerte. Y en la medida de que uno está interconectado dentro de un escenario internacional, uno no puede estar ajeno a estas modificaciones y lo que hay que hacer fundamentalmente es a partir de nuestra propia historia y de los activos que tenemos, cómo aceptamos estos nuevos desafíos para incorporar estos cambios que involucran profundos cambios en los modelos de organización de la producción, en las calificaciones de los recursos humanos, entre los vínculos entre las empresas, los mercados y las instituciones. ¿Qué están haciendo hoy desde el rol que les toca a ustedes? Me decías, ¿hace cuánto tiempo están colaborando como asesores? No, el Consejo de la Producción se creó a principios del año 2016, yo lo presido desde junio de este año y es un grupo asesor ad honorem, nos reunimos una vez por mes y básicamente dependemos del ministro Cabrera, el ministro de la Producción, y la idea es cómo poder apoyar aquellas cosas que nos parece que van en las buenas direcciones y criticar aquellas que deberían modificarse y cómo incorporar otros temas de la agenda. Algunos tienen que ver inclusive en términos del relato, hacia dónde se quiere ir, pero fundamentalmente cómo se mejora la implementación de las políticas. Y el resumen básico de esto, hay alguna idea sobre la cual estamos trabajando, que es el fortalecimiento de lo que se denominan los ecosistemas productivos,
que son los ecosistemas productivos, es las vinculaciones que existen dentro de las empresas entre los distintos sectores, y estos son los vínculos privados y las conformaciones de las cadenas de valor, pero simultáneamente cómo se va conformando la institucionalidad. Y esto no es solamente lo que es las instituciones del sector público, que son las medidas de política pública que se dan, el INTI, el Banco de Desarrollo, etcétera, sino también la institucionalidad del sector privado, que es absolutamente fundamental para poner en forma adecuada los incentivos. Pensando en la industria en general, ¿hay que tomar decisiones o es algo que se complementa? ¿Algo que sea macro, que sea para todas lo mismo? ¿O cada sector tiene sus distintas diferencias en las cuales hay que ir manejando con mucha delicadeza este proceso? Porque quizás es un manojo de las dos cosas, pero... La primera condición, como para pensar a largo plazo, es ordenar la situación de corto plazo, porque el futuro comienza hoy. Y en este sentido es absolutamente importante disminuir las incertidumbres que tienen los agentes económicos, claro, y que tengan horizontes más largos, y en esto todo lo que se hace para ordenar la política macroeconómica y para ver la inserción en el mundo es absolutamente fundamental. Pero después uno cae en la idiosincrasia de cada uno de los sectores, y justamente hay que atender esa microeconomía que cada una tiene sus especificidades. Y en este sentido aparece un punto que inclusive cuando vino este nuevo gobierno se abrió una polémica totalmente absurda, por ejemplo dentro del sector industrial, si industria sí o industria no. Y en realidad también aparecía alguna noción que parte de los problemas para crecer y sostener el desarrollo es el problema del aparato productivo que tenemos. Y yo creo que esa es una visión totalmente equivocada. Lo que hay es justamente dentro del aparato productivo una oportunidad en donde hay que superar muchas dificultades, pero esa es la base sobre la cual vamos a recrear las fuentes de crecimiento y la generación de empleo de la Argentina. Y creo que esto es un punto fundamental y hay que acabar con las viejas dicotomías entre industria, agro y servicios, exacto, entre empresas grandes y empresas chicas, mercado interno y mercado externo. Cuando uno habla de empresas grandes, hay economías de escala que son fundamentales por ese tipo de empresas, pero justamente las pymes no solamente generan más empleo, sino que son fundamentales para ir armando toda la cadena de valor y generar las economías de especialización. Lo mismo que si uno quiere salir a exportar, si no desarrolla primero las capacidades dentro del mercado doméstico, no tiene las competencias ni las capacidades como para hacer un salto que es mucho más difícil, que es competir en el exterior. Sin ponernos en políticos ni de un lado ni del otro, cosa que no nos interesa y no nos atañe ahora. Durante el último tiempo el empleo privado y también la inversión privada de hecho cayó y el empleo privado se mantuvo, no se generaron nuevos puestos de trabajo en los últimos años, no sabría bien decirte a partir de cuándo, pero te quería preguntar cuál es el factor principal o cuál es el que más incidencia tiene en que haya sucedido esto. ¿Qué es lo que realmente está frenando a la hora de venir a decir esto en la Argentina, esto puesto? Lamentablemente desde el 2011 se dejó de crear empleo privado y ahora hay una lenta recomposición y esto es un punto fundamental. Y justamente lo que hay que hacer es ampliar el aparato productivo. Y hay un punto importante previo que es cómo se acelera el proceso de inversión, en donde no solamente está para generar empleo, sino para mejorar las deficiencias de productividad que tiene hoy el aparato productivo argentino. Hay un primer dilema, te voy a poner algo que puede ser un prototipo de lo que es una empresa productiva en la Argentina. Hemos hecho varias consultas de empresas que operan simultáneamente dentro de toda América Latina produciendo el mismo bien. Cuando uno ve el corazón productivo, esto es, cuáles son las máquinas que tienen, los recursos humanos que tienen, los proveedores que tienen, y todo eso se traduce en términos de productividad industrial, tenemos claramente niveles de eficiencia que estamos en los máximos niveles de América Latina. Cuando vamos por el lado del consumidor, los precios llegan al consumidor mucho más alto que el resto de los países de América Latina. Y entonces uno dice, bueno, quiere decir que las empresas están ganando mucha plata. No, la gran sorpresa es que las empresas argentinas tienen una tasa de ganancia menor que el resto de las empresas de la región. Menor y el precio a la góndola llega mayor. Y entonces ahí en el medio están muchas de las dificultades sistémicas que hay que resolver. Y ahí entran los problemas de logística, de presión impositiva,
de lo que tenemos asociados en términos de problemas de litigios laborales, problemas de... transporte también. Bueno, de los aportes, etcétera, etcétera. Y esto justamente, o de los trámites burocráticos. Exacto. Y estas son muchas de las cosas que hay que tratar de resolverlo. Bajo nuestro punto de vista, ahí hay que ir a cada uno de los mercados y tratar de ver cómo se va desentrañando estas cuestiones. Hubo un primer aspecto fundamental, es que veníamos de 5 años de estancamiento y caída del nivel de actividad, no solamente no creación de empleo. Por suerte, en los últimos trimestres hay una lenta recuperación y hay un sendero y alguna expectativa de crecimiento, y esto es fundamental como para repensar la base de negocios de las empresas. Cuando te llaman al Ministerio de Producción, primero, ¿con qué te encontrás? Y dijiste, tengo que empezar por lo menos por acá para poder darle un arranque a esto, a plantear aunque sea una idea, no digo que... No, nosotros lo que vemos son los temas centrales y en cada reunión tratamos un tema específico. Esto es, qué pasa con el clima de inversiones, qué pasa con la innovación tecnológica, qué pasa con el tema del empleo. Una reunión última del mes de octubre fue, por ejemplo, un tema central que fue todo el tema de desarrollo de proveedores. Y ahí justamente lo que vemos es que dentro del Ministerio se están tomando un conjunto de acciones que son sumamente interesantes. A título de ejemplo, se estaba hablando, por ejemplo, lo que va a ser la nueva licitación que va a haber en el campo de los trenes, de los ferrocarriles, en el cual ahora en noviembre se hace una licitación para los próximos 5 años de alrededor de 2.000 millones de dólares de inversión, que es la licitación más grande de trenes que hay a nivel mundial. Y esto justamente hay que poner las reglas de juego. Y este es el punto central, ¿cómo se ponen las reglas de juego? Para esto, en un año y medio previo anterior, dentro del Ministerio se estuvo visitando todos los proveedores que eran factibles para desarrollar dentro de la industria ferroviaria, donde hay un punto esencial. Se requieren acciones de medidas para colaborar en la competitividad de las empresas, pero justamente hay que tener cuidado que esas medidas no es para proteger la ineficiencia, sino para generar capacidades y que tengan los tiempos suficientes para adquirir las ventajas competitivas dinámicas y poder competir. Y la gran sorpresa, y la sorpresa positiva, es que aparecen un centenar de empresas que pueden justamente estar a nivel de competencia internacional. Y esto se hizo con las 6 grandes empresas que van a participar en las licitaciones, Alstom, Renfe, etcétera, etcétera, y se llegó a un acuerdo que en la licitación, tanto para traer el material rodante como para el mantenimiento, va a haber un 20% de integración nacional, de proveedores identificados que tienen no solamente capacidad de producir a niveles de eficiencia que están en la frontera y que pueden abastecer este mercado, y sino también que pueden exportar. Esto significa 500 millones de dólares dentro de la licitación para el desarrollo de capacidades que van desde gente que va a hacer las pastillas de freno, que van a ser parte importante de componentes metalmecánicos, los asientos, los vidrios, etcétera, etcétera, y también los repuestos, que es uno de los problemas centrales que ha tenido la adquisición de la anterior licitación cuando se trajo planta llave en mano sin ningún requerimiento de integración nacional ni ninguna propuesta de mantenimiento cuando se trajeron los trenes de China. Hablando obviamente de productividad, no puedo dejar de pensar, como hablabas recién, también en el sector externo. Y uno de los temas que estamos viendo hoy particularmente es que el déficit comercial está ganando un lugar importante, que muchas veces vos decís, bueno, si se reactiva la economía, estamos importando más, puede tener algún sentido por ese lado. Ahora, ¿es algo a preocuparse en el corto plazo? No necesariamente. No, en el mediano plazo justamente lo que hay que generar es capacidad para superar esa dificultad. En el corto plazo, si queremos reactivar la economía, todos sabemos que ya desde los años 90 y en particular el sector industrial se transformó de un sector productor, un sector ensamblador con una fuerte dependencia de la importación de insumos, partes y componentes. Y esto lo que hay es una fuerte... cada punto que crece la actividad industrial se requieren 3.000 millones de dólares adicionales de importaciones como para poder garantizar el funcionamiento del sector industrial. Y también sabemos que una buena noticia es que se está recomponiendo el proceso de inversión. Y acá sucede exactamente lo mismo. Cada punto que crece la inversión se requiere una demanda creciente de importaciones y saldos comerciales que son negativos. Obviamente, la pretensión es que en el mediano plazo
las medidas para mejorar la productividad, para acelerar los procesos de inversión y demás, es tratar de superar este desequilibrio comercial. Claro. Y justamente la Argentina tiene algunos sectores en donde esto es factible, y porque si no vamos a tener que estar dependiendo de seguir viviendo todo el tiempo de prestado. Claro. Y vivir de prestado es bueno para hacer las cosas buenas. Ahora, si no se hacen las cosas buenas, y esto es las reformas estructurales, el aumento de la base productiva, acelerar los procesos de mejoras de productividad, de calificación de recursos humanos e innovación, lo que va a hacer vivir de prestado, en lugar de ser parte de la solución, va a ser parte del problema del futuro. Y creo que justamente hay que aprovechar esta transición para hacer aquellas cuestiones en donde uno de los temas centrales de la economía argentina es cómo mejora su productividad, cómo mejora sus inversiones, cómo genera más empleo y aumenta su base productiva. Uno de los, creo que de los puntos centrales en donde más hay quejas dentro del sector productivo, o escucho, por lo menos yo, ahora me desmentirlo vos después si no es así, dentro de las empresas es la carga tributaria que hoy tiene Argentina, que la verdad que es muy alta, y en segundo lugar, lo que es, como hablabas hace un ratito, la burocratización de todos los trámites que hay que hacer todo el día y dedicarle gran tiempo de lo que podía hacer a producir o a innovar a estar pagando cosas. Hace poquito se lanzó también una reforma tributaria que todavía no fue aprobada en el Congreso, pero que apunta un poco a modificar este esquema. ¿Crees que era necesario, en primer lugar? ¿Crees que este era el primer problema que te plantean los empresarios? Y en tercer lugar, si crees que es la reforma apta para generar un cambio finalmente en los empresarios. Bueno, hay dos cuestiones. La segunda parte es más sencilla de responderlo y creo que es un foco central en el cual ahora se está trabajando el Ministerio de la Producción. Y es justamente cómo es toda la simplificación burocrática, agilizar los trámites y disminuir los enormes costos de transacción que tiene justamente operar con el Estado. Hay alguna estimación que hizo el Ministerio que esto genera alrededor de 1 punto del producto de gastos absolutamente innecesarios. ¿En serio? Y en este plano, en alguna reforma que se está haciendo dentro del Ministerio de la Producción, va a haber un área específica justamente para simplificar y para eliminar este absurdo costo que tenemos. Uno de los primeros ejemplos ya está un poquito en marcha, que es la constitución de las sociedades por acciones simplificadas. Las SAS. Exacto. ¿Y esto qué es? Que en un día podés crear una empresa. Y esto ya los 2 primeros meses de implementación se crearon más de 400 empresas. La creación de esas empresas antes llevaba 55 días, ahora lleva 1, y el costo antes estaba arriba de los 50.000 pesos, ahora está en 20.000 pesos. Bueno, acciones de este tipo... La digitalización de los balances y todo lo demás también es una de las reformas. Todo eso va dentro del mismo plano y justamente hay un conjunto de acciones simultáneas en donde es la responsabilidad central del Estado de disminuir estos costos absurdos y que tienen un impacto sobre la competitividad. El otro aspecto, que es desde el punto de vista macro es el más importante, es cómo se ponen bien los incentivos para que la gente tenga condiciones de invertir, de competir, etcétera. Y hoy uno de los dramas que tiene la Argentina es justamente esta alta presión impositiva que está profundamente asociada al mismo tiempo con un tema de déficit fiscal, con lo cual es muy difícil superar las cuestiones del déficit fiscal aumentando los impuestos porque los impuestos ya están notablemente altos. Claro. La reforma que se está planteando y que se va a consensuar va justamente en la dirección de cómo disminuir esta presión impositiva y dirigida fundamentalmente para la gente que quiera invertir y para la gente que quiera desarrollar los negocios y apunta simultáneamente desde cuestiones en donde se va a permitir una utilización de parte del impuesto a la ganancia que se va a disminuir si va al proceso de inversiones, el mínimo no imponible para las cargas previsionales y tratar de formalizar el empleo, la eliminación de impuestos que son totalmente absurdos como ingresos brutos o el impuesto al cheque y demás, todo en un plano de los próximos 3 o 4 años en términos graduales, pero todos van en la dirección correcta. Creo que este tema obviamente hay que superarlo. Es decir, el aparato productivo va a poder recomponerse si tiene los incentivos adecuados. Y los incentivos justamente tienen que estar asociados a que el señor que quiere innovar, el señor que quiere invertir, el señor que quiere calificar recursos humanos,
hay que mejorarle todas las condiciones para que sea el sector privilegiado dentro del mundo empresarial. Claro. No quiero ponerme puntual con los sectores, pero sí me interesa algo y lo pongo de ejemplo como podría ser cualquier otro. Hablemos del sector textil, por ejemplo. Es un sector que viene bastante golpeado en el último año, ahora quizás se está retomando un poco más, pero lo cierto es que durante los últimos años fue un sector que estuvo muy cerrado y que de a poquito, yo lo sé que la idea del gobierno es un poco ir ampliando, ir abriendo un poco, que entren más importaciones de textil y demás, y poder llegar también a un equilibrio, como vos decías, más competitivo en esa industria. Ahora, también sabemos que una apertura directa de eso sería un golpe todavía más terrible para lo que es esa industria. ¿Cómo se maneja entonces algo que estuvo cerrado, que fue ineficiente, que tuvo costos enormes durante tanto tiempo, para volver a insertarla al mundo? Tu pregunta es una pregunta clave, y justamente lo que uno se enfrenta es con un escenario complejo y no tiene que aplicar recetas así fundamentalistas. Claro. Porque no todos los sectores tienen que maximizar su competitividad y ser exportadores, otros cumplen una función importante también en términos del abastecimiento del consumo interno y fundamentalmente en términos del empleo. Dentro del sector textil hay que diferenciar lo que es textil y lo que es confecciones. Bien. Porque textil, básicamente lo que tenemos en este momento, hay una parte del área textil que son las tejedurías planas de algodón, donde son capital intensivas, tienen muy poco empleo y se han hecho procesos bastante avance en términos de mejoras de la productividad y en términos de las capacidades que tienen. Dentro del mundo de las confecciones aparece un tema clave. Hay alrededor de 200.000 personas que están trabajando en un plano de la informalidad. Claro. Y justamente hay que darse las condiciones primero como para formalizar la gente. En este sentido, la reforma laboral que se plantea y que tiende a dar condiciones para tener de alguna forma un olvido frente al pasado y la posibilidad de incorporar a esta gente en el mercado formal es un aspecto fundamental, y este empleo hoy no hay una respuesta clara hacia otra actividad que pueda ir, y por otra parte esta gente tiene muchas capacidades, y dentro del propio sector de las confecciones en la Argentina hay núcleos que están ubicados en la frontera técnica internacional. Uno es muy claro, todo el núcleo de alta moda y demás, que tiene inclusive la capacidad de tener diseño, de imponer sus marcas y de tener cosas que sean de primera marca internacional. Y por otra parte, el mercado doméstico de la Argentina es un mercado importante. A título de ejemplo, por ejemplo, Zara, que es el ejemplo más espectacular de desarrollo del negocio de las confecciones, quizás uno de los más exitosos, en los primeros momentos, los modelos, antes de lanzarlo en el mundo, los lanzaba en la Argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina es un mercado exigente. Mirá. Y en donde justamente lo que ellos hacen es alta capacidad de diseño con productos que son mucho más económicos que los productos de primera marca. Entonces, la Argentina tiene una larga tradición en el sector textil y en el sector de confecciones. Sabemos de que existen dificultades, pero justamente posiciones fundamentalistas de inyectar una competencia, y que en muchos casos son competencias desleales porque vienen con precios de dumping y todo lo demás, van a generar consecuencias sociales absolutamente impredecibles. Y en ese sentido hay que hacer estos mecanismos de mucho diálogo para tratar de ver dónde están las dificultades y cómo lentamente se van superando. Y en este plano la Argentina tiene mano de obra calificada, tiene empresarios y es un sector inclusive que tiene áreas con productividad que son sumamente interesantes. Beni, hablando un poco también en la editorial, fue uno de los temas que toqué y no me interesa saber si es para ahora, lo quiero llevar más a un plano hasta internacional, te diría, pero hace unos años en la Argentina también se tenía un doble tipo de cambio para alguna industria y para algún otro sector, por ejemplo. ¿Esto es algo que funciona finalmente? ¿Es un tipo de cambio verídico? ¿Pasa en otros países esto también de hacer una diferenciación en eso a la hora de exportar e importar? No, en todos los países existen una cantidad de instrumentos de administración del comercio y de política industrial que hacen justamente políticas selectivas. Yo creo que las políticas en sí no son ni buenas ni malas. Bien. Son buenas cuando están bien evaluadas. Y justamente cuando
tienen un impacto en términos de los dos objetivos que tienen que buscar las políticas, que es mejorar las condiciones sociales, en el cual la Argentina tiene una deuda muy grande, y mejorar la competitividad de las empresas. Entonces, si los instrumentos son evaluados, tienen menor capacidad que sean simplemente para proteger ineficiencias o para hacer captura de rentas de las empresas. Y lo que se requiere es una fuerte evaluación de las políticas antes de implementarlas, durante la implementación y después de la implementación, para saber cuáles cumplen o no con estos objetivos que tienen que tener, que es mejorar las condiciones sociales y las condiciones de competitividad de la Argentina. Quizás lo que faltó en la Argentina es instrumentos que se lanzan, que después no se evalúan, que no se saben los impactos, claro, y que en realidad tienen costos sociales enormes y que no cumplen con estos objetivos de mejorar la equidad y la competitividad. Todos los países sensatos del mundo, los países más desarrollados, hoy se acabó esa moda de 20 años atrás que la política industrial era una mala palabra. Todos hoy tienen instituciones en donde dan fuerte apoyo a la innovación, a la calificación de recursos humanos, a la internacionalización de las empresas, etcétera. Pero tienen una capacidad profesional como para evaluar los instrumentos que están haciendo. Porque en definitiva, es decir, política, estos instrumentos de política es regalar la plata. Claro. Y si no se evalúan, los impactos no van a ser los adecuados y en lugar de solucionar los problemas los van a agrandar. Miren, ¿cómo se explica esta brecha que hay entre, por ejemplo, tener Globant, tener Mercado Libre? Hay empresas que han salido de la Argentina con un potencial gigante, que internacionalmente son enormes. Y por el otro lado, estar hablando recién, hace un segundo, de sectores que no los podemos ni siquiera abrir un poco porque tienen un problema enorme. ¿Dónde estuvo esta diferenciación y este problema que llevó a que haya una brecha, la verdad que muy grande? Sí, la estructura productiva argentina está caracterizada por una heterogeneidad, siempre lo estuvo y ahora fue creciente. Y hay un tercio de la producción argentina, que no solamente son estos unicornios que ahora están un poquito más de moda, sino hay alrededor de 400, 500 empresas que están en la frontera técnica internacional. Okay. Y que están en el mundo de la bioeconomía, donde lo más claro es toda la producción de granos, en donde no es simplemente la propiedad de la tierra, sino es un mundo en donde circulan un proceso de innovación que es el que lo sostiene, y de sistemas de contratos, y lo que tenemos en términos de biotecnología, de semillas, de genética, de maquinaria autónoma, de drones y demás. Hoy estamos en la frontera técnica internacional. También las grandes plantas de insumos que tenemos en la Argentina, que son los insumos intermedios, esto es aluminio, petroquímica, acero, las plantas son de última generación y hacemos productos de altísima calidad. Al mismo tiempo aparece hoy este nuevo sector en donde están estos unicornios, pero hay otro centenar más de empresas, sí, de gente que hace software, publicidad, todo lo que se llaman los servicios basados en el conocimiento, y también en ese área somos altamente competitivos. Algunas de las producciones mineras de la Argentina también lo vamos a tener, y en algunos núcleos de la producción automotriz y del mundo farmacoquímico. Esto nos da alguna particularidad. La Argentina es uno de los 10 países sobre los 200 que hay en desarrollo que tienen estos modelos de organización de la producción que están en la frontera técnica internacional. Muy pocos países lo tienen. El problema es que esto no alcanza. Ahí tenemos todas nuestras exportaciones, ahí tenemos todos nuestros gastos de investigación y desarrollo, pero ahí hay menos de un 25% del empleo. Y justamente este sector lo que capta es a los altos recursos humanos calificados que también existen en la Argentina. Y hay una total correspondencia entre el mercado de trabajo y la estructura productiva. Y este sector hay que valorizarlo, es muy importante, pero con esto solo no nos alcanza. Y por eso son importantes las acciones de cómo se trabaja sobre el resto de la actividad productiva, en donde la Argentina tiene oportunidad de mejorar notablemente su productividad y generar empleo, pero esto requiere justamente de poner bien los incentivos y de tener muy buenas políticas públicas y al mismo tiempo también un fuerte cambio dentro de toda la institucionalidad del sector privado. Por ejemplo, cuando uno ve todo el cambio de la bioeconomía y lo que pasó en el campo argentino, uno simultáneamente ve asociaciones como CREA o como APRESID de los productores de semillas y un montón de otra gente que justamente se nuclea para tratar de ver cómo colectivamente
asume los desafíos de ganar competitividad. Y este aspecto de la construcción de la institucionalidad es notablemente importante, no solo en el sector público, sino también dentro del sector privado. Beni, primero agradecerte muchísimo por haber venido. Por favor. Y obviamente te ganaste un libro. Uy, usted siempre generoso. Acá, claro, acá tenemos los 2 libros de mi amiga Marta Urrúa, es uno, ahí, recomendado. ¿Está? El que vos quieras. A Tenés que llevarte uno y decirnos por qué. Me encanta el título optimismo contra el desaliento. Y en realidad yo creo que siempre tenemos que mantener la esperanza. La Argentina es un caso claro en donde sabemos que estamos en un delicado equilibrio de la consistencia macroeconómica y que resolver los problemas del aparato productivo no son sencillos. Pero yo creo que existen las oportunidades y en este sentido el optimismo contra el desaliento me parece que es algo que necesita mucho la sociedad argentina después de haber vivido tantos años de volatilidad, incertidumbre y exclusión social, ¿no? Ven, y seguiremos hablando, entonces tenemos mucho para contar todavía. No, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el libro y bueno, y que el optimismo en contra del desaliento. Ojalá que sí, ojalá, y te invito a quedarte al próximo bloque porque tenemos el segmento emprendedor, que son finalmente, ¿no?, a los que tenemos que apostar. Y está con nosotros Diego Guillén de Guilab. Quédense con nosotros porque la verdad voy a hacer helado de nitrógeno, así que no se lo pueden perder. Es la primera vez que tenemos un banco en el barrio. Ahora me depositan mi sueldo en mi nueva caja de ahorro. En Piletones ya integramos al sistema financiero a más de 1000 familias. Por eso, en cada uno de los núcleos de inclusión y desarrollo de oportunidades que construye el gobierno de la ciudad, habrá una sucursal del banco. Y así, seguiremos cumpliendo más sueños. El banco es fundamental. Con una nueva visión entre todos los vecinos, estamos construyendo la capital del norte argentino. Resistencia, tu lugar. Municipio de Resistencia. Alcanza tu sueño. Anímate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Estamos como somos, el último libro de Tomás Bulat. El economista que pudo explicarle la economía a todos, revisa los mitos que nos impiden tener el país que queremos. Estamos como somos, de Tomás Bulat. Publica Sudamericana. Seguimos ahora en este segundo bloque del Inversor. Gracias a todos ustedes por quedarse del otro lado, pero esto no se lo pueden perder. Ya lo ven en la mesa y está Diego con nosotros. Diego, muchísimas gracias por estar. Bueno, muchas gracias por invitarme. Antes de empezar y que nos cuentes un poco qué es todo esto, que creo que va a durar largo y tendido, te presentamos con un video, ¿te parece? Dale, vamos a eso. Es chef ejecutivo y socio creador de Guilab, una nueva forma de hacer helados. Ofrecen sabores gourmet, elaborados al momento con nitrógeno. Para contarnos acerca de la gastronomía molecular, nos visita hoy en El Inversor Diego Guillén. Guilab, Diego, ¿hace cuánto empieza? ¿Con quién empieza? Bueno, Guilab empezó más o menos hace 3 años y medio. Empezamos con mi mujer, Bárbara, a arrancar con este proyecto que era demasiado ambicioso para la época y para la región, porque empezamos, bueno, estábamos todo esto trabajando en Londres, una ciudad, la verdad que maravillosa, porque es una ciudad en donde todo el tiempo te está dando información de innovación, de creatividad, de diseño. De lluvia. De lluvia también, en la piel se te empieza a poner media verde, pero bien.
Pero nada, si la vas caminando a la ciudad, realmente podés encontrar todo eso, ¿no? Un edificio del 1800 con un edificio que lo estrenaron hace un año. Entonces todo eso está conjugando todo el tiempo y fue un poco la fuente de inspiración de este proyecto. La técnica empezó con un chef español, Ferran Adrià, en Cataluña, en el Bulli, el restaurante. Empezó con todo este movimiento de la gastronomía molecular y ya hace como más de 15 años. Y bueno, nosotros nos enfocamos tomando algunas de estas técnicas en lo que es el helado en sí. Cuando decidimos empezar con este proyecto acá en Buenos Aires, desde México a Ushuaia, nadie lo hacía. Muchos chefs conocen la técnica, pero nadie se dedicaba realmente a esto, a hacer helados usando el nitrógeno líquido como un plan de negocio, ¿no es cierto? ¿Vos trabajabas allá en algo de gastronomía también? Yo trabajaba como chef allá en Londres. Bien. Entonces nada, fue todo un desafío porque la técnica la conocían, pero nadie se había realmente dedicado. Entonces la gente no lo conocía mucho, salvo alguno que haya podido viajar y haya podido tener la oportunidad de comer en un restaurante de este nivel. Bien. Así que nada, fue empezar con este proyecto con muchas dudas, incertidumbres. ¿Ustedes dos? Con muchas ganas. ¿Asociaron a alguien más? No, nosotros dos solos. Bien. Y empezamos con el proyecto, las primeras presentaciones, era muy loco porque la gente, bueno, después lo van a ver cuando lo hacemos, empieza a salir como un humo, entonces la gente nos preguntaba por qué nitrógeno líquido, si le iba a pasar algo en la salud, si se iba a morir básicamente, y le decíamos que sí, pero feliz. Pero no, nada, básicamente la idea era contarles por qué nitrógeno líquido, de dónde viene el nitrógeno, qué temperatura está, por qué usamos el nitrógeno para hacer los helados. Y poco a poco la gente fue como empezando a entender el concepto y se fueron sumando a la propuesta. Ese primer año tuvimos una feria que se llama Masticar acá. Déjame ponerme primero en lugar de esa gente porque estoy en el mismo lugar en este momento. Bien. No estoy seguro que no vaya a morir, con lo cual quiero la explicación. La explicación más técnica. A ver, molecularmente lo que pasa en el helado es lo siguiente. El ejemplo que nosotros siempre damos es el freezer. Bien. Vamos a ir al freezer de un soltero. Sí. Recién se compra el freezer, lo prende, se hace una capa muy pequeña de hielo, así como medio opaco. Ajá. 4 meses más tarde, un año, porque nunca lo limpió, porque salió mucho y ese tipo de cosas. Claro, tenés un cacho de hielo así de grande. Bien. Entonces, ¿por qué se da eso? Es por la exposición del frío a la humedad del ambiente. Entonces, ¿qué hace el hielo? El hielo, como está expuesto durante mucho tiempo al frío, los cristales de hielo van creciendo. ¿Ok? Entonces termina siendo una bola de hielo. En el caso de los helados, como el nitrógeno líquido está a menos 198 grados, lo que hace es entrar, mezclarse con el helado, lo congela y automáticamente se evapora. Como lo congela tan rápido porque la temperatura es muy baja, los cristales de hielo no alcanzan a crecer casi nada. Entonces son imperceptibles. Okay. Por lo cual termina siendo un helado muy cremoso. El de crema es muy cremoso y el de agua es tan cremoso como el de crema sin llevar crema. Técnicamente hablando, termina siendo un helado muy cremoso al paladar. Si vos me preguntás, desde el punto de vista de la rentabilidad de la técnica, es una técnica más cara. Sí, obvio que es más cara. ¿Por qué? Porque el nitrógeno siempre está evaporándose. O sea, no hay manera de poder contenerlo sin que se evapore y no hay manera de volver a reutilizarlo. Ok. ¿Cuál sería el elemento reemplazo en la técnica tradicional, por ejemplo, del nitrógeno? ¿O no? La máquina de hacer helados. La máquina directa, ok. O sea, lo que nosotros usamos son unas batidoras que tienen un motor bastante grande, por lo cual te permite tener muchas horas de trabajo, sobre todo en las ferias, que es donde más nos presentamos, Bien. O en eventos, pero lo que te permite básicamente es mezclar el helado, congelarlo con el nitrógeno y lograr este producto tan cremoso que es un helado que, si vos me preguntás, ¿con qué lo compararía? Sería como el helado recién salido de una máquina de hacer helados, que solamente pocas personas lo pueden probar, que son los que están haciendo el helado. Claro. Y lo están envasando para después ser vendido. Claro. O sea, no todo el mundo tiene la posibilidad de probar ese helado. El ejemplo que también dábamos con respecto ¿Y cambia eso? ¿Hay mucho cambio? Es como la medialuna de las 7 de la mañana y la de las 5 de la tarde. O sea, es impresionante la diferencia que hay. Okay. Sobre todo los sorbets, que son los helados de agua, cuando uno prueba un helado de agua siempre lo tiende como a ser un poco más arenoso. O sea, muchas veces la gente no quiere probar un helado de agua, prefiere el de crema porque no es tan cremoso como el de crema, el de agua. Y eso es porque los cristales de hielo son muy grandes. En este caso, como te decía antes, va a ser muy cremoso, como si realmente tuviera crema, pero no lo tiene. Y eso es por lo que hablaba recién de los cristales de hielo. Bien. Tengo muchas preguntas, con lo cual vamos a empezar por la primera. ¿Cómo hiciste para, primero,
Me interesa mucho saber cuándo le vas soltando la mano a la relación de dependencia para dedicarte a un proyecto que encima no estaba en Latinoamérica, con lo cual era una jugada fuerte. Y segundo, a partir de ahí, ¿cómo lo empezaste a lograr hacer masivo, un poquito más conocido? Y a partir de eso, si pudiste cumplir con la demanda que empezaste a tener. A ver, el último año de Londres, que fue cuando me estaba volviendo ya, básicamente fue como trabajar y trabajar en el proyecto. Fue como las dos cosas. Pero no físicamente trabajando en el proyecto, sino era más que todo en computadora, estudiando, investigando, viendo el mercado, cómo funcionaba. Si realmente era legal poder usar el nitrógeno líquido en Argentina para la comida. Porque claro, es como que nunca había existido y era entrar en un mundo nuevo. Claro. Eso fue un poco el primer año, ¿no? Entonces con mi mujer, los dos trabajando y aportando un poco lo que la ciudad nos daba. Pero bueno, cuando llegamos, después de un año, ahí fue cuando empezamos. O sea, básicamente tuvimos el primer año sin trabajar físicamente en helados, sí haciendo prácticas, que los primeros helados eran una porquería, básicamente. ¿Sí? Y porque básicamente era como que yo pensé que era ponerle nitrógeno, se congelaba y salía. Y ahí me di cuenta que no era tan fácil, que había que estudiar un poquito más. Bien. Y ahí fue cuando me empecé a investigar un poco cómo funciona un helado, los componentes. O sea, fue como meter mano dentro de un motor, básicamente. Sería, estar tocando. Entonces lo que me permitió después con el tiempo, poder decir, ok, hoy puedo hacer un helado con alcohol, que emborracha, puedo hacer un helado de un perfume y usar las notas del perfume para hacer el helado. Helado de lo que se ocurra. Pero bueno, volviendo a la pregunta... ¿El nitrógeno me prohíbe hacer alguna especie de helado o no? No, me habla todo. Congela todo. Perfecto. Hasta el vodka que tiene 40 grados de alcohol, creo. Buenísimo. Congela todo. Mirá. Y después, con respecto a arrancar el proyecto, yo creo que primero el producto ya de por sí se vendió relativamente solo. Sí nos enfocamos mucho en la calidad del producto. Bien. No quería yo por lo menos dar la imagen de un cocinero disfrazado de laboratorista que vendía humo haciendo helados. Bien, o sea, fundamental eso. Claro, para nosotros era súper importante el producto. Sabíamos que como éramos los primeros teníamos que marcar un producto de muy buena calidad. Y ahí fue cuando todo empezó a funcionar, desde el momento que estuvimos en una feria que se llamó Masticar, que fue como nuestro lanzamiento al país, ¿no? De este producto nuevo, donde estaba toda la prensa gastronómica especializada, en donde sabíamos que para nosotros era un desafío muy grande porque nunca habíamos estado en una feria tan masiva y teníamos que cumplir con todas las expectativas que el organizador nos estaba planteando. La verdad que, para resumirlo, fueron 4 días muy intensos, pero muy positivos. La gente le gustó el producto, nos recomendó, bueno, obviamente compraron el producto, así que eso era importante, pero... Y las máquinas, por ejemplo, lo que usan es de acá. ¿Te parece si lo empezamos a probar y seguimos obvio, charlando? Por supuesto. A ver. Bueno, básicamente es muy sencillo esto. Es complejo, pero lo hacemos ¿Los más productos sencillo. son de acá? Te hago esa pregunta antes. El dulce de leche de Córdoba. Ah, bien. Soy como el cordobés. Muy bien. Básicamente vamos a hacer un helado dulce de leche. Perfecto. Que viene con una salsa de Baileys, que en realidad el Baileys lo hacemos nosotros, es nuestra propia receta. Bien. Y ya una tuile de cacao, que en realidad es una técnica de deshidratado, que ahí empieza a jugar esto de la gastronomía molecular, usando las diferentes técnicas. Y bueno, una espuma de chocolate, como para terminar. ¿Y la máquina de dónde es? La máquina, bueno, son americanas canadienses, pero este modelo, que es como el más grande, se está empezando a comercializar hace poquito acá en Argentina. Bien, mirá. La marca lo está empezando a vender, así que están las pequeñas, pero ahora también van a estar también las grandes. Así que bueno, vamos a empezar. Dale. Entonces, el helado líquido, lo ponemos directamente dentro del bowl. O sea, ¿esto lo compras o esto es? No, esto lo haces antes. Esto con dulce de leche cordobés. Es dulce de leche cordobés. Ya, 2 tipos de dulce de leche, uno que es color negro, incomible, súper concentrado, que es para hacer helados, y el otro es un poquito más elástico, parecido al repostero, pero más elástico, que lo baja un poco al otro. Leche, agua, leche en polvo, o sea, no acá solo lo estás batiendo. Acá solamente lo estoy batiendo. Bien. Lo que voy a hacer ahora es ingresar con el nitrógeno. ¿Ves? Es como si fuera agua. Y yo me como 70 de esto, por ejemplo. ¿Caigo así? Cae así, pero por gordo. Ok, perfecto. No por el nitrógeno. Bien, no pasa perfecto. nada. Mirá, esto increíble. Entonces el nitrógeno líquido... Esto es como cuando tirás el hielo seco al... Es un primo. El hielo seco está a menos 88 grados. El nitrógeno menos 198, 196. Eso es terrible, ¿eh? Básicamente lo que está sucediendo ahora es el nitrógeno entra en el bowl, congela la preparación.
Ahí ves que lo va congelando. Ajá. Y lo que vamos a hacer ahora, le vamos a agregar un poco más. A ver, estamos en tiempo real. ¿Y esto no qué va a tardar más de un minuto. Esto es un sifón donde adentro tiene una crema. Ah, la crema de chocolate. La crema de chocolate que Bien. va para terminar arriba del helado. Y vos lo haces, por ejemplo, yo vengo a comprar a tu local, donde fue, lo haces ahí, en el momento. Sí. Listo. La idea es un poco que las personas puedan ver. También es una experiencia verlo. Exactamente, un poco lo que la gente pueda ver cómo se hacen los helados en el momento. Mirá. Un helado tradicional más o menos son entre 10, 12 horas del momento que empieza el proceso, se embotella, se envasa, va a un freezer, después sale a la venta. Bien. Todo ese proceso lo resumimos en menos de un minuto. Increíble. Eso es un poco la idea. Entonces, lo que hacemos ahora, le damos un poco más de batido para que incorpore aire. Y ahora, ¿ustedes dónde están haciendo esto? Porque me hablabas de la Feria Masticar. Sí, Hoy nosotros, particularmente, si los quieren encontrar. Si nos quieren encontrar, nos pueden seguir por todas las ferias que son normalmente los fines de semana. Bien. O en nuestras redes sociales siempre vamos anticipando cuál es la próxima. O sea, Guilab, los buscamos. y ahí nos buscan. Listo. Y si no, también en los eventos sociales corporativos que te inviten justo a un evento y estemos con nosotros. Perfecto. Esa es la otra manera. Pero bueno, le damos un poco de batido. Ahí le pusiste. Entonces lo que hace es incorporar aire. ¿Qué es lo que hace el aire? Que te mantenga la estructura del helado uniforme y evita que se descongele muy rápido. Porque la burbuja lo que hace es contener el helado y toda la estructura molecular del... ¿Y tiende a derretirse más rápido que lo común? 8 minutos más o menos tarde. El primer helado lo puse y se derritió. Okay. Una porquería. Bien, básicamente. Ahí dije, me Pero tengo que replantear el proyecto. Vamos a volver a Londres. Vamos a volver a Londres. Y después de muchas prácticas y de entender un poco la estructura molecular del helado, ahí llegamos a los 8 minutos. Bien. Y ahora vas a ver que nada. Esto ya está. Entonces, ahora. Vamos a armar una capelina. ¿Quieren helado? Sí, después para todo el mundo, obviamente. Si no, no me van a dejar salir de acá. Ahí Entonces, está. ¿Ves? O sea, realmente es una crema helada. Claro, es crema helada. Vamos a ponerle una más para que quede. Si no me decías, no me enteraba que era con nitrógeno, digamos. Bueno, ahora cuando sí, ahora te vas a dar cuenta. Bien. Ahí empieza el tema. Le vamos a poner un poco la espuma. Bueno. Está complicado, no importa, esto es vivo, no importa. El Baileys este está bueno. El Baileys lleva 2 tipos de whisky. Ajá. Y un Esto también de todos ustedes. Sí, un ristretto. ¿Es algo terciarizado lo que hacen? ¿Algo se lo compran directamente un producto? Las capelinas solamente. Las capelinas. Las capelinas, bueno, las cucharitas no. Bueno, sí, también, sí, pero pues todo lo que tiene que ver con la comida sí, lo hacemos nosotros. A ver, claro, todo en esquema de laboratorio, digamos. Esto lo estás agarrando una pinza, sería más fácil Básicamente sería, a ver, ahí está, acá viene. Lo que buscamos en esto en realidad es generar como si fuera una tuile, sería como una galletita crocante. Qué pinta, de cacao y bueno, y el dulce de leche con el Baileys. Lo pruebo. Ahora me contás de qué se trata. A ver. Un poco la idea sería eso, como hiciste recién, o sea, probar todo, el dulce de leche con el Baileys. Está tremendo. Y la galletita crocante que termina dando como una textura diferente. Lo que buscamos también en la boca, más allá de todo lo que te estaba contando recién, es que todos los sentidos estén interactuando. O sea, mientras veías, mientras hacíamos el helado, cuando escuchabas el ruido, mientras la máquina funcionaba, los olores que van saliendo con el humo. Y todos te piden que le expliques un poco el proceso también. Hace 3 años y medio que explico un todos poco los días, todo esto, este proceso, exactamente. Pero bueno, es parte de mi trabajo. O sea, lo que recién hablábamos fuera de cámara es la gente que nos elige, nos sigue, a pesar de las condiciones que estamos planteando de cómo nos pueden conseguir. Seguramente, o sea, no teniendo un local es más complejo. ¿Y es la idea, por ejemplo, o no? ¿O es un negocio que no está enfocado a eso? El tema del local lo estamos evaluando, un poco estamos trabajando también en el tema franquicia, tenemos muchas propuestas afuera de Argentina como plan de negocios y acá en el país también, en otras provincias también. Es uno de los desafíos de este año que termina y empieza el próximo. Así que, pero sí, lo que buscamos básicamente es eso, el público que captamos, que nos siga por todos lados, es como el más fiel, ¿no? O sea, realmente... Seguro. Y los sabores, eso, estar todo el tiempo innovando con sabores nuevos y generando este efecto de wow. O sea, ¿con qué me van a sorprender esta vez? ¿Y cuál es el primer paso ahora a seguir? ¿Cuál es el objetivo próximo que tienen? El objetivo próximo es eso, el tema del local y la franquicia. Es lo que más... Ese sería nuestro próximo gran paso, porque
A ver, con sabores sí, seguimos jugando todo el tiempo, estamos innovando cosas nuevas. Ahora lo último que sacamos en masticar es un globo que se infla con helio, pero la textura del globo es de un almíbar. Hay un restaurante en Chicago, el cual el chef yo sigo mucho. Es el último paso del restaurante, o sea, de los platos, en donde vos comes el globo, tomás el aire, el helio, ¿verdad? Y hablas con la voz finita, pero después toda la estructura de ese globo te la comes porque es un caramelo en realidad. Esa receta no estaba en internet, y bueno, ahí trabajando, bueno, es un poco eso, esa es nuestra línea. Espectacular. Te agradezco muchísimo por haber venido, habernos traído todo y mostrado esto. La verdad que tiene todo para crecer, es más que atrapante, así que muchísimas gracias. Bueno, un placer, muchas gracias. Nosotros nos vamos despidiendo, creo que nos despedimos desde acá, muchachos, porque yo tengo que comer mi helado y 8 minutos tenía desde que empezamos hasta que se me derrita. Así que les agradezco a todos ustedes por estar del otro lado. Sigan ya a Guilab_ ¿es? Sí, el Instagram. Ahí está, el Instagram, y encuéntrenlos porque vale realmente la pena. Nos reencontramos el sábado que viene a las 14 horas. Chau, chau. Auspició este programa Banco Provincia.